Dificultades del aprendizaje que más se observan en las aulas son de lectura, de escritura y de matemática. También podemos encontrar la de ortografía, que es una dificultad en memorizar las reglas ortográficas. Personal de la niña a la que se le aplica Detective. Emily Martínez, nacida el 20 de abril de 2009 en Quito, Ecuador. Actualmente tiene 8 años. Ahora se procederá a la aplicación del test de Detective. Sí. G de gato. Tienes que darle. ¿Ya? Dale en continuar. Bien. Haz clic sobre B. B, D, C. Haz clic sobre D. T. Sí. Haz clic sobre BA. Sa. Ba. Bien. Haz clic sobre GA. Haz clic sobre P. Estos son los resultados obtenidos por Emily Martínez, quien no presenta riesgos. ¿Qué es el Detective de Shen Dislexia? Detective es una herramienta validada científicamente. Con Detective You mejorarás tus habilidades de lectura y escritura mientras te diviertes jugando 42.000 juegos que se personalizarán en función de 24 habilidades cognitivas, dirigidas tanto a las debilidades como a las fortalezas cognitivas. Ahora pasaremos a la aplicación del juego Detective. Corta el mensaje oculto en palabras. Muy bien. Estas son las dificultades de aprendizaje y veremos también su clasificación, las cuales son en la lectura, escritura y en matemática. Dificultades de aprendizaje de la lectura estarán dadas por... Tenemos a la dislexia, la cual es un trastorno del neurodesarrollo determinado que se evidencia como una dificultad en la distinción y memorización de letras o grupos de estas, falta del ritmo y orden en la colocación, mala estructuración de las frases, etc., lo cual se evidencia en la lectoescritura. También podemos ver la clasificación de esta. La dislexia se va a clasificar en adquirida y evolutiva. La adquirida es aquella fonológica, la cual se presenta dificultad en el uso del procedimiento subléxico por daño cerebral. La superficial es la dificultad en el uso del procedimiento léxico por daño cerebral. Profunda, dificultad en uso de ambos procedimientos por daño cerebral.
La evolutiva, fonológica, dificultad en la adquisición del procedimiento subléxico por problemas fonológicos, perceptivos y visuales o neurobiológicos, superficial. Es la dificultad en la adquisición del procedimiento léxico por problemas fonológicos, perceptivos, visuales o neurobiológicos. Profunda, dificultad en la adquisición de ambos procedimientos por problemas fonológicos, perceptivos, visuales o neurobiológicos. Muy bien, ahora veremos un ejemplo de la dislexia. Muchas gracias. Dificultades en la escritura. Las características son superposición de las letras dentro de la palabra, desproporciones interlineales, desviaciones en el renglón, excesiva o insuficiente presión, defectos de la aprehensión, problemas para establecer o seguir unos márgenes, existencia de excesivos tachones, organización desproporcionada del texto dentro del formato, falta de fluidez escritora y movimientos musculares innecesarios y estereotipias o posturas incorrectas. Ejemplo de esto tenemos a la disgrafía, la cual es el trastorno específico de aprendizaje que afecta la forma o el significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños y niñas con capacidad intelectual normal, con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. Lo de este trastorno tenemos a la imagen en la parte superior. Este es uno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto o en lo que se refiere al trazado o a la grafía. Los signos que encontramos para identificar una disgrafía son varios, como el tamaño de letras irregulares, tamaño de letra excesivamente grande, trazos exagerados o gruesos, enlaces no apropiados entre las letras, inadecuadas posturas para escribir, entre otros. La clasificación de la disgrafía tenemos a la adquirida y la evolutiva, donde la fonológica es un trastorno de esta vía, la superficial es trastorno en la vía ortográfica, profundo trastornos en ambas vías y errores semánticos. El semántico es dificultad para comprender lo que se ha escrito, y la periférica alteraciones en los procesos motores. Por otro lado tenemos la evolutiva, la cual se caracteriza por ser fonológica, superficial y profunda como la anterior. Disortografía. La disortografía es un trastorno específico de la escritura. El niño que lo padece comete constantes errores en la escritura, sobre todo faltas ortográficas, pero no tiene dificultades de lectura. Para no confundirlo con errores de escritura, es importante aclarar que este trastorno se manifiesta como una particular dificultad para realizar correctamente la escritura. La disortografía se puede detectar a través de los escritos del niño. En la diapositiva posterior podemos ver los tipos de disortografía. La primera es la disortografía natural, que afecta el desarrollo fonológico y las reglas de conversión fonema-grafema. Luego la disortografía visual, que afecta las reglas ortográficas, omisión u adición de la letra H. Y por último tenemos la disortografía mixta. Esta disortografía mixta afecta el funcionamiento de las dos vías de producción de la palabra escrita, como se puede observar aquí. También tenemos a la discalculia, el cual es el trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Hablamos de discalculia, o trastorno específico del desarrollo en el cálculo aritmético, cuando el rendimiento del niño o niña en pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menos de lo esperable por su edad y su nivel escolar. La interferencia sobre aprendizajes escolares y la ausencia de trastornos sensoriales periféricos como factores causales completan el criterio diagnóstico. Es frecuente que hallemos este fenómeno asociado a la dislexia, disgrafía, a trastornos de atención y a problemas perceptivos. Características de la discalculia destaca la dificultad para entender los números. No pueden reconocer que 5 árboles es la misma cantidad que 5 panes. Impide la comprensión de las funciones matemáticas y lógica. No reconocen los signos. Les resulta más sencillo realizar cuentas con los dedos que utilizar métodos más apropiados. Hay dificultad para comprender la definición de más grande que o más pequeño que y dificultad para entender y decir la hora. También hay dificultad para reconocer la derecha y diferenciarla de la izquierda y viceversa. En esta imagen podemos apreciar un ejemplo de la discalculia. Muy bien, ahora veremos el déficit mecánico articulatorio, también conocido como disglosia.
La disglosia es un trastorno de la articulación de los fonemas debido a daños o anomalías de los órganos o aparatos del habla, lengua, la mandíbula, paladar, dientes y cuerdas vocales. A continuación veremos una imagen donde se puede ver un daño en los órganos o aparatos del habla. En este caso es el labio, también conocido como labio leporino. Disfasia. La disfasia es un trastorno del lenguaje que surge como consecuencia, como síntoma de un problema de base. No es una enfermedad en sí misma. En algunos casos se encuentra afectada la pronunciación de las palabras, en otros la comprensión de las mismas, y en ocasiones se presentan ambas. Podremos hablar de disfasia ante un niño con inteligencia normal, sin déficit auditivo, y que presente las dificultades antes de la integración del lenguaje. Es decir, tiene problemas para adquirirlo. Afasia. El término afasia fue creado en 1864 por el médico francés Armand Trousseau. La afasia es la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas mismas tareas. Disartria. Son aquellos trastornos de articulación debido a las anomalías en la estructura o función de los órganos articulatorios o estructuras que estén en relación con ello. ¿Qué es la disartria? Es la alteración de la articulación propia de lesiones en el sistema nervioso central, así como de enfermedades de los nervios o de los músculos de la lengua, faringe y laringe responsables del habla. La disartria es un trastorno de la programación motora del habla. Los músculos de la boca, la cara y el sistema respiratorio se pueden debilitar, moverse con lentitud o no moverse en absoluto después de un derrame cerebral u otra lesión cerebral. La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas, la cual es conocida como una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos sonidos o grupos de sonidos. Puede afectar a cualquier consonante o vocal, como se ve en el ejemplo, una dislalia infantil, toto, tota, tola. Por último, encontramos a la disfemia, la cual es una perturbación de la fluidez de la expresión verbal, caracterizada por repeticiones o prolongaciones involuntarias, audibles o silenciosas, durante la emisión de cortas unidades de habla, es decir, de los sonidos de las sílabas o las palabras monosílabas. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención.